pues antes de presentarles los avances de la estrategia de sustentabilidad de la cadena Agave Tequila, quisiera comenzar por platicar por qué es importante que una empresa, o en este caso un sector, cuente con una estrategia de sustentabilidad. Llevamos trabajando de la mano con el Consejo Regulador del Tequila y con algunas de sus empresas afiliadas por más de 8 años, y eso nos ha permitido entender cuáles han sido las barreras a las que las empresas se enfrentan hacia el camino hacia la sustentabilidad. Siempre que empezamos un proyecto como este, nos preguntan qué hacemos, ¿no? ¿En dónde invertimos? ¿Qué podemos hacer? Y lo primero que les decimos es, tenemos que saber en dónde estamos. Lo primero que tenemos que saber es de dónde provienen nuestros impactos, qué etapas son las que están, qué etapas tienen un mayor impacto ambiental, y sobre eso ya podemos nosotros saber en dónde atacar esos problemas y ser más eficientes y realistas con esas estrategias. El tener una estrategia de sustentabilidad pues tiene un valor agregado a la estrategia. Al hacer propuestas realistas, eficientes, están generando este valor agregado, y por lo cual es necesario contar con información real y transparente. Las empresas que han participado en el proyecto saben que el contar con esa información nos permite hacer un análisis más realista de la huella de carbono, de la huella hídrica y de cualquier impacto ambiental que ellos estén interesados en medir. Y así también evitamos transferencia de estos impactos a otra etapa tan importante como es la parte agrícola, ¿no? El sector es un poco más complicado que otros sectores industriales porque tenemos dos bases, la agrícola y la industrial. Entonces es importante que esos impactos ambientales no se transfieran al sector agrícola. También el contar con estrategias de sustentabilidad pues hace la diferencia con otros sectores porque permite que estas empresas sean conscientes de sus obligaciones ambientales y sociales, buscando reducir y beneficiar a su medio ambiente, a las empresas, a los agaveros y a todos los que están trabajando en conjunto. Estas empresas y agaveros que han trabajado con nosotros durante todo este tiempo en la estrategia, pues buscan reducir sus emisiones, han invertido en tecnologías innovadoras, han invertido en tiempo y esfuerzo para hacer la cuantificación de las mismas. Entonces, están buscando un beneficio social no solo para su empresa, sino también para sus proveedores, para sus consumidores y para todas las poblaciones aledañas. Pero es necesario que todo este esfuerzo que se está realizando no sea aislado, ¿no? Es necesario contar con sinergias con el gobierno local y estatal, así como con las empresas y las empresas como las universidades y con otros sectores industriales. Y Jalisco es un gran ejemplo de estas sinergias que se están llevando a cabo. Hace rato escuchábamos al maestro Carlos hablar del certificado ARA, ¿no? Entonces, en Jalisco se han creado estas sinergias importantes con el sector industrial, pero también cuentan con grandes instituciones académicas y de investigación que ha realizado estudios en los que el sector se puede apoyar para reducir sus impactos ambientales. El contar con una estrategia de sustentabilidad no es solo obtener el número o una lista de opciones, es el cambio para lograr un crecimiento empresarial ético en búsqueda de un beneficio común. Esta actualización de la estrategia que estamos presentándoles ahora abarca no solo la esfera ambiental, por medio de la huella de carbono y la huella de agua, sino también estamos abarcando la parte social, la económica, y estamos también analizando la vulnerabilidad del sector ante el cambio climático y qué tan alineados están esos objetivos, qué tan alineados están todas estas esferas con los objetivos de desarrollo sustentable. La actualización de la estrategia va a comprender la huella de carbono del año 2020, la estimación de la huella hídrica también para el año 2020, los programas sociales que se están llevando a cabo en el sector, la elaboración de una curva de costos marginales de abatimiento, la vulnerabilidad de la cadena agave tequila, la alineación de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible y la cadena con la cadena agave tequila, y qué tanto se han reducido o se ha cumplido con las metas comprometidas en la anterior estrategia. Y también vamos a tratar de hacer nuevos compromisos y nuevas metas. Como muchos de ustedes saben, la huella de carbono está hecha bajo la metodología de análisis de ciclo de vida, es decir, estamos analizando desde la fase agrícola, la fase industrial y también estamos incluyendo la parte de transporte nacional e internacional. La fase agrícola, pues se toma desde la preparación del suelo, la siembra del agave, el tiempo que conlleva toda esta siembra, todos los insumos que se requieren durante los 6 años que requiere el agave para su crecimiento, la jima, la recolección y el transporte a la empresa. Después, en la empresa, en la fase industrial, estamos a partir de la recepción de las piñas,
todos los consumos que se requieren de energía, de electricidad y de combustibles para este proceso industrial. Y ahí tenemos emisiones tanto directas como indirectas. Las directas son aquellas que se emiten en el sitio. En la fase agrícola, pues son todas las emisiones de N2O, de CO2 que se emiten por la aplicación de los fertilizantes, y en la fase industrial, pues es por el uso por la quema de combustibles para la generación de vapor. En las indirectas se refiere, por ejemplo, a la electricidad, que es un servicio que se está consumiendo, pero que no se están emitiendo ahí, se nos están emitiendo en otra parte, pero se requiere el consumo de esta electricidad en el proceso. La elaboración de las materias primas también conlleva una huella de carbono indirecta que te tiene que cuantificar, al igual que la elaboración de los agroquímicos en la fase agrícola. Posteriormente, el tequila se distribuye a nivel nacional e internacional, y eso también lo estamos incluyendo en esta actualización de la huella de carbono. Para esto, para poder elaborar la estrategia, es necesario contar con datos reales, como decía, no son datos que sacaron de bibliografía ni nada. Por el estilo, las empresas que participaron en la actual estrategia, y queremos agradecer y reconocer esas empresas, son Bacardi Compañía, Brown Forman, Casa Tradición, Destiladora González González, Destilería Morales, Diageo, Patrón Spirit, Pernod Ricard, Tequila Cascagüín, Tequila San Matías, Tequila Sauza, Tequila del Señor y Tierras de Agave. Estas 3 empresas provieron la información para poder llevar a cabo la medición de la huella de carbono y la huella de agua, y también de la fase agrícola. 11 de estas 3 empresas nos dieron información de 830 predios que se analizaron, y podemos ver que el 58% de estos predios analizados pues están por debajo del promedio estimado. El factor de emisión que se obtuvo para el 2020 fue de 36.4 gramos de CO2 por kilogramo de piña cosechada. Esto significa una reducción del 33% con respecto al 2015, y más adelante vamos a explicar a qué se debe esta reducción. Y pues las principales diferencias es que se reduce el consumo de los combustibles, los fertilizantes y los pesticidas. Aquí tenemos cómo está distribuida esta huella de carbono agrícola. Como decía, el mayor consumo la mayor contribución se debe al consumo de combustibles y al N2O que se desprende en campo, seguido del uso de los pesticidas y de los fertilizantes. Esta huella se va a utilizar para sumarla a la huella industrial. Las principales actualizaciones que hicimos para la estimación de la huella de carbono en 2020 es que estamos incluyendo, como ya lo mencionamos, la fase de transporte nacional e internacional al primer punto de entrega. Estamos actualizando la estimación de emisiones para el tratamiento de vinazas y bagazo, que antes no se había hecho, entonces está haciendo esta estimación de acuerdo a las directrices del IPCC, con la actualización de estas directrices. Y estamos actualizando los factores de emisiones nacionales, porque antes utilizábamos un factor de emisión promedio, no teníamos datos de la botella de vidrio. Entonces se logró que las empresas que están participando, sus proveedores les dieran su huella de carbono, y esa es la que vamos a utilizar para el proyecto. Y también estamos actualizando el factor de emisión para electricidad, incluyendo las pérdidas por transmisión. No podemos ahorita presentar la huella de carbono final, porque todavía estamos en revisión con las empresas y con el Consejo Regulador del Tequila, pero sí les quiero comentar que entre los principales indicadores que estamos viendo en pantalla, pues es que ha existido un crecimiento en el consumo de agave. Y es lo que les decía, ¿por qué se redujo la huella de carbono de la fase agrícola? En 2020 hubo una escasez de agave, y sabemos que cuando esto pasa, pues no se lleva a término, no se quima a los 6 años el agave, porque es necesario esta materia prima para la producción de tequila. Entonces se quima antes, y obviamente esos años que se quiman antes pues conlleva un menor consumo de agroquímicos, ¿no? Entonces por eso la huella se reduce. Pero y también hemos visto que como vemos en la primera gráfica, que es una gráfica de indicador de kilogramos de agave por litro de tequila, 100% a 55% alcohol volumen, pues sí creció con respecto a la línea base el consumo de estos kilos de agave. Con respecto al consumo eléctrico, presenta una reducción de casi el 15% con respecto a nuestra línea base, y esto se debe a que las empresas han empezado a incursionar en la compra de energía renovable y en la instalación de paneles solares. Entonces se ve reflejado en estos indicadores que hasta el momento hemos estimado. En el consumo de energéticos para la generación de vapor, pues sí se presentó un crecimiento importante. Obviamente, si estamos procesando más masa,
pues se requiere de más energía para este procesamiento, ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que también se ha cambiado de combustibles con una alta huella de carbono a combustibles con una menor huella de carbono, como es el gas natural. Se está utilizando biogás también, que se obtiene del tratamiento de las vinazas, del tratamiento anaerobio de las vinazas, y se está utilizando el bagazo en calderas de biomasa. Entonces, sí estamos teniendo un consumo de mayor de energía. Fue un año, podríamos decir que diferente al que se había analizado en 2015, pero tenemos combustibles con una menor huella de carbono. Entonces, esperamos que esto se vea reflejado en la estimación final. Con respecto al uso de agua, también vimos un aumento en el consumo de agua extraída de pozos. Se estima que el promedio de litro de agua por litro de tequila, 55% en el 2020, fue de 18 litros. Y la generación de vinazas, el promedio de generación de vinazas por litro de tequila está más o menos en 13 litros. Entonces, esos son los principales indicadores que se han obtenido hasta el momento para la fase industrial. ¿Qué estamos generando? Se les va a entregar a cada una de las empresas participantes, a las 3 empresas participantes, su calculadora para que ellos puedan seguir estimando su huella de carbono y su huella hídrica, y se genera una calculadora general para poder tener la del promedio del sector, que se le entrega al Consejo Regulador del Tequila. Y estas calculadoras, además de darles el resultado de la huella de carbono y de la huella hídrica, pues tiene un análisis de gráficos con todas las huellas ambientales, también qué tanto van cumplido con las metas comprometidas en 2015 y las que se van a establecer, y cuenta con una base con escenarios de reducción de emisiones. Por ejemplo, si esta empresa no ha hecho nada y planea instalar paneles solares, pues ahí puede ella meter sus datos y ver qué tanto puede llegar a reducir las emisiones, y planeamos meter mapas también del potencial de energía solar para qué tan viable es el proyecto en esta zona, que por lo general en Jalisco son viables los proyectos solares. Con respecto al transporte, en 2020 se exportó el 77% de la producción y mediante 44.944 viajes a 70 países. El país al donde más se ha exportado es Estados Unidos, con el 89%, y el tequila envasado es el de mayor movimiento. Aquí es importante esta información porque estamos moviendo no solo tequila, estamos moviendo también botella, que tiene un peso importante, y que eso pues también tiene una huella de carbono que vamos a ver reflejada en los resultados, ¿no? Se movieron a nivel nacional 71.5 millones de litros, y este mapa nos está representando los destinos a los que se hicieron las exportaciones, y el grosor de la línea pues, es el volumen que se está moviendo por parte del sector tequila. Con respecto a las curvas de abatimiento de CO2, las curvas de abatimiento pues son una base cuantitativa para identificar las acciones que pueden llegar a tener una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo están relacionadas con su costo de implementación. Esta curva nos permite identificar cuáles acciones son más costo efectivas. Algunas acciones se pueden pagar solas, se dice que se pueden pagar solas porque al final de su implementación vamos a tener una ganancia económica y una reducción de gases de efecto invernadero. Y entonces nos permite tener como este abanico de opciones que como empresa, si yo quisiera invertir en algo, podría apoyarme en estas curvas para saber qué opción me conviene más o por dónde podría empezar a invertir, ¿no? Este es un ejemplo que hicimos en el 2018. Estamos trabajando actualmente con los datos que nos proporcionan estas empresas que están participando, pero quería presentarles lo que es la curva de costos marginales de abatimiento. Esta se hizo con datos bibliográficos. Lo que vemos aquí es que, por ejemplo, la reducción del 30% de fertilizantes nitrogenados pues tiene a la larga un beneficio económico y un pequeño beneficio en reducción de emisiones, pero, por ejemplo, la sustitución del uso de combustóleo tiene un beneficio económico y un gran aporte en la reducción de emisiones. Entonces, esta curva, por ejemplo, si yo quisiera saber en dónde quisiera invertir o en dónde me conviene invertir, si mi objetivo es reducir emisiones, nos da una idea de por dónde. Actualmente se identificaron 9 estrategias de mitigación que se implementan en el sector tequila y que estamos analizando y se van a incluir en la curva de costos marginales, que es la generación de biogás a partir de la biodigestión de las vinazas, el uso del bagazo en calderas de biomasa,
la ósmosis inversa para el tratamiento de las vinazas, el compostaje del bagazo, el cambio de combustóleo por gas natural, el cambio de luminarias por tecnología LED, la compra de energía renovable, la instalación de paneles solares y la reforestación. Con respecto a la vulnerabilidad, que es un componente que es la primera vez que se analiza en este sector y que creo que es muy importante y va un poco de la mano con lo que platicó el maestro Carlos hace un momento con lo de la certificación ARA. La vulnerabilidad climática, según la ley del cambio climático, se refiere a un sistema susceptible o que no es capaz de soportar los efectos adversos al cambio climático, incluida la vulnerabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. Bajo el enfoque del Instituto Nacional de Cambio Climático, el análisis de vulnerabilidad se enfoca en 3 componentes, que son la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. La exposición se refiere a los elementos del clima y por ende a los posibles escenarios de cambio climático. La sensibilidad se enfoca a la evaluación de los posibles impactos dadas las características que distinguen a los elementos expuestos, mientras que la capacidad adaptativa se refiere a los elementos que permiten reducir o mitigar los impactos de algún fenómeno. Para realizar el análisis de vulnerabilidad nos estamos basando en la metodología que describe el libro de vulnerabilidad que publicó la GIZ en 2014, donde se identifican esos 3 componentes que ya mencioné, y que en esta gráfica lo podemos ver en color azul, que es el factor de exposición, en color como verdecito el factor de sensibilidad, y en color rosa o salmón el factor de capacidad adaptativa. Entonces, esta va a ser el análisis para la cadena de impacto del sector tequila ante estrés hídrico. Además de estrés hídrico, se van a analizar otros factores, pero estoy presentándoles la de estrés hídrico. Una vez establecida la cadena de impacto del sector tequila ante el estrés hídrico, se plantea esta organización de información para 3 componentes de la vulnerabilidad: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Exposición y capacidad adaptativa. Cada uno de esos componentes cuentan con una dimensión. La exposición cuenta con la dimensión de disponibilidad de agua y a la vez cuenta con criterios. La disponibilidad de agua, por ejemplo, tiene criterio de balance hídrico, que requiere de datos de evapotranspiración, volumen de agua disponible, infiltración y extracciones. Lo que nos va a dar las variables de disponibilidad de agua superficial y disponibilidad de agua subterránea. Como podemos ver en esta lámina, se puede observar que la mayor disponibilidad de agua superficial se concentra en el noroeste del conjunto de municipios que conforman la zona tequilera. Sin embargo, en el caso de disponibilidad de agua subterránea, podemos ver que la menor disponibilidad se presenta en la zona centro, donde los acuíferos se encuentran sobreexplotados. Esto representa una mayor exposición. Al condicionar el volumen de agua disponible para las actividades industriales, pues puede generar conflictos por la competencia del uso de agua. Pues para integrar las variables se utilizan análisis multicriterio jerárquico, donde los valores normalizados de cada variable indican su relación con la exposición. Es decir, a mayor disponibilidad de agua, menor exposición, y a menor disponibilidad de agua, se tiene una mayor exposición. En similitud al componente de exposición, tenemos el componente de sensibilidad. Cada variable de sensibilidad tiene asociado un valor de función normalizado, que indica los supuestos con los cuales son construidos. Por ejemplo, para la variable de agua utilizada para producir tequila, se asume que a mayor cantidad de agua utilizada será mayor la sensibilidad, dado que el volumen estará condicionado a la disponibilidad de cada cuenca donde se desarrollen las actividades tequileras, y esto podría mermar las actividades en caso donde la disponibilidad se reduce. O bien, la variable denominada competencia del agave con cultivo del temporal, se asume que a una mayor superficie de zonas agaveras, pues existe una mayor competencia con cultivos como el maíz o el trigo. Si existiera la condicionante de reducción de disponibilidad de agua a aquellas zonas donde el agave tiene mayor superficie, pues podría experimentar conflictos debido a la competencia que existen con cultivos que son meramente alimentarios. Entonces, cada una de estas variables fue propuesta desde un enfoque de escasez de agua o estrés hídrico, tomando en cuenta las características de la zona tequilera
que se podrían ver afectadas dadas sus condiciones ante este fenómeno denominado estrés hídrico. Al igual que los dos componentes anteriores, la variable que construye el componente de capacidad adaptativa pues refleja los elementos que hacen que la sensibilidad de la exposición se reduzcan, y en este caso, pues las variables identificadas se basan en los servicios hidrológicos, que son generados a través de las masas forestales, particularmente de aquellas que permanecen o que son protegidas. Pero además de las áreas naturales protegidas, estamos también considerando el manejo de residuos, principalmente el del volumen de las vinazas tratadas, como parte de la conservación y del cuidado de agua. Entonces, con toda esta información que les comento, se integran todas las variables y se analizan a través de análisis multicriterio jerárquico para cada componente. Y para la determinación de las zonas de vulnerabilidad, pues se suman los resultados de exposición y de sensibilidad y se le resta el de capacidad adaptativa. Con esto se obtiene el mapa que vemos en la parte inferior, donde se puede observar que la mayor vulnerabilidad se zonifica con mayor énfasis en las regiones del centro, Ciénegas y Alto Sur del estado de Jalisco, mientras que la menor vulnerabilidad se encuentra en la región de Valles. Entonces es importante identificar zonas con mayor y con menor vulnerabilidad, ya que a partir de estas zonificaciones es posible plantear medidas de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad, además de plantear estrategias a corto y largo plazo para afrontar pues, los posibles efectos del cambio climático. Con respecto a los programas sociales, la sustentabilidad social busca la equidad, ¿no? La eliminación de la pobreza y que todos se beneficien con el crecimiento económico, buscando así mejorar la calidad de vida de la población. Las empresas que participaron en el proyecto nos dieron información de los tipos de acciones sociales que han llevado a cabo. Algunas nos pudieron dar el costo del costo de inversión de estos programas y también qué población se vio beneficiada directamente por la implementación de estas acciones. Podemos ver que las acciones van desde restauración ambiental, programas de educación, apoyo a instalación de ecotecnologías en zonas marginadas, apoyo alimentario a grupos vulnerables, restauración ambiental, apoyo físico y emocional a grupos vulnerables. También hay apoyos a niños en edad escolar, ya sea por medio de mochilas o computadoras. Hay apoyo, este es el apoyo que llamamos apoyo académico, y también para lo que es la parte de restauración ambiental se ve que lo hacen muchísimo en el sector tequila. Entonces se identificaron 30 programas o acciones sociales donde, como decía, la restauración ambiental es el de mayor porcentaje o de mayor contribución a estos programas, seguido por el apoyo físico y emocional a grupos vulnerables, el apoyo en instalaciones de ecotecnologías y el apoyo alimentario. La mayor inversión pues es también a la parte de restauración ambiental y en menor medida a los otros programas. En esta gráfica lo que estamos viendo es a quién se está yendo este beneficio, ¿no? Y el 37% de las inversiones y de los programas se ha visto beneficiado para los habitantes locales, seguido de los infantes en edad escolar y las personas con acceso a Internet. Lo que queremos nosotros al final de este análisis es orientar a las empresas hacia dónde podrían ellos enfocar todo este esfuerzo y todo este dinero para que estos programas sociales tengan un mayor impacto, ¿no? Con esta nueva época que estamos viviendo del COVID, hemos visto que el acceso a Internet es muy importante, tanto para la educación y más en la educación de los niños, ¿no? Entonces, las personas que no tienen Internet no tienen acceso a la educación. Entonces, ese es un programa que podemos impulsar dentro del sector tequila para que el beneficio social sea mayor. También podemos impulsar lo que es la parte de educación ambiental por medio de pláticas, de charlas o talleres presenciales o en línea, que también puede llegar a tener un impacto muy importante. Entonces, al final de la estrategia se darán indicadores y se analizarán qué programas son los de mayor impacto para la zona de Jalisco y que el sector tequila puede impulsar. Finalmente, con nuestra quinta esfera, que es la de la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, para los que no están tan familiarizados, en 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, y en esta agenda se cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Los objetivos de desarrollo sostenible son mecanismos apropiados que permiten a la población y a sus dirigentes en forma conjunta, pues participar en la búsqueda de consensos sociales y disminuir las brechas. Hemos identificado que el sector tequila contribuye a 9 objetivos de desarrollo sostenible. El primero es igualdad de género, el de agua y saneamiento limpio. Por ejemplo, está el programa de Charco Bendito, donde varias empresas han estado trabajando, pero también en mediciones y en la búsqueda de no impactar en los acuíferos cercanos a las empresas tequileras. También está contribuyendo en el objetivo de energía accesible y no contaminante. Las empresas están empezando a invertir en energías renovables, pero también tienen programas sociales en donde ponen celdas solares para que los grupos vulnerables pues, tengan acceso a electricidad. Vemos también que están contribuyendo a la industria de innovación e infraestructura, a alianzas para lograr los objetivos, lo que platicábamos, un ejemplo muy claro es lo de la certificación ARA, que junto con el gobierno del estado de Jalisco, pues han logrado estas alianzas para lanzar algo en beneficio del medio ambiente y de la sociedad, ¿no? Y también contribuyen al objetivo 12, 13, 15, que son los relacionados al clima, a los ecosistemas y a la producción y consumo responsable, y esta estrategia pues va muy alineada con esos 3 objetivos. ¿Cuáles son los productos finales que vamos a darles al sector tequila? Pues la huella de carbono individual y sectorial, la huella de agua individual y sectorial también, la perspectiva social en la cadena agave tequila, la curva sectorial de costos marginales de abatimiento y la vulnerabilidad de adaptación de la cadena agave tequila, así como la relación con los objetivos de desarrollo sustentable y los compromisos y metas para el 2025 y 2030. Quizás se platica muy rápido todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo durante estos años y durante este año de trabajo. Ha sido un año un poco complicado por la pandemia, porque no se pueden realizar visitas, porque por muchos factores, ¿no? Entonces, es un esfuerzo muy grande y realmente quiero agradecer muchísimo a las empresas que han estado con nosotros tratando de sacar esta estrategia, tratando de que todos los datos sean lo más reales y lo más cercanos a la realidad que está viviendo el sector tequila. Sabemos que la escasez de agave a veces nos juega en contra, ¿no? Porque sabemos que al haber escasez de agave, pues requerimos de agaves más jóvenes que tienen menos concentración de azúcares reductores y que lo mismo requerimos de más consumo de energía, más consumo de agua, y eso se va a ver reflejado en la huella de carbono. Pero también sabemos que no es algo que debemos esconder, es algo que se tiene que decir, se tiene que exponer y buscar soluciones en conjunto. El sector tequila, podemos decir que son empresas sostenibles, pero son empresas éticas, que están conscientes de sus impactos ambientales, que están conscientes de que tienen un impacto con la sociedad y con el medio ambiente, pero también están buscando cómo solucionar esos problemas. Entonces, es un reconocimiento importante que a pesar de todo el trabajo y todo el esfuerzo y todo lo que conlleva esto, pues ellas sigan adelante con la elaboración de la estrategia. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. No sé si tenemos preguntas.